Vamos a continuar ahora, vamos a escuchar a Claudia Bernaza, que, bueno, como ya dije, es ex representante de la provincia de Buenos Aires en el periodo 2004-2010. Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias, Ana. Gracias por esta idea. Excelente que el Consejo Federal de la Función Pública apele a su memoria, a su historia, a su origen, a su identidad, y también a quienes formamos parte de esa historia, así que la verdad que me pareció una excelente idea. Y comentarles que también estuve en el Consejo Federal aún antes de ser representante, porque acompañaba a quien era secretario de la Función Pública, siendo responsable del IPAP de mi provincia. Y lo recuerdo como un periodo, o quiero recordar al Consejo Federal, o definir al Consejo Federal a partir de esa memoria que me trajo esta invitación, como una gran escuela de formación política y una escuela de formación en lo público. La verdad que nuestros debates, nuestros temas nos afianzaban en un pensamiento propio frente a una agenda hegemónica impuesta desde afuera y desde los organismos internacionales, que aún sigue hegemonizando muchas veces las discusiones académicas, las discusiones aún en nuestros propios encuentros y foros, pero el Consejo Federal, soy muy fanática de los consejos federales, cualquiera sea. Siempre insistimos con muchos compañeros, colegas, en la posibilidad de tener una ley de consejos federales por el valor que tienen. Es un lugar que origina pensamiento soberano, donde uno toma de esa agenda hegemónica lo que le parece, pero también hace pensar, construye pensamiento situado a partir de la realidad de cada una de nuestras provincias y la realidad de nuestra nación. En aquel momento recuerdo, sobre todo en mis primeras participaciones, que había una clara dominancia por parte de la agenda más tecnológica. En aquel momento se llamaba gobierno electrónico, fue teniendo distintos nombres a través del tiempo, pero siempre parecía que la tecnología venía como a traer las soluciones a la gestión pública. Y ahí había algo que nos hacía ruido y por eso disputábamos la posibilidad de que otros temas tuvieran el mismo valor. Lo digo rápido, mi hipótesis sobre la tecnología, no quiero volver a traer las discusiones de aquel periodo, muy acaloradas, por cierto, ¿no es cierto, Julio? Pero recuerdo esto, ¿no? Que siempre nosotros insistíamos, el grafito fue una gran revolución tecnológica. Por supuesto que la tinta y la imprenta y la computadora y la máquina de escribir primero, grandes revoluciones tecnológicas. Vivimos en una humanidad que piensa todo el tiempo cómo innovar. Y eso siempre se instala en la gestión pública con la pregunta que nos hizo un gran secretario de la Función Pública que quiero homenajear en mis palabras, que ha sido Norberto Ivancic, que siempre decía, usemos la tecnología que mejor sirva para la inclusión. Y si en algún lugar, en algún paraje, tenemos que seguir usando el papel y lápiz, lo seguiremos usando. Y si en otro lugar conviene más la aplicación en el celular, usaremos la aplicación. Pero nuestras tecnologías deberán ser situadas a nuestra realidad. Una palabra muy especial para Norberto Ivancic, quienes no hayan tenido el honor de haberlo conocido, de haberlo leído, recomiendo muy enfáticamente la lectura de sus textos en las redes. En este tratar de traer otras agendas y agendas situadas, nosotros trajimos con mucho énfasis los temas de planificación, los temas de evaluación, pero me quedo en uno, y solo quiero dejarles como aporte de la historia, quizás para el futuro, para futuras discusiones, lo que fue toda la discusión referida al empleo público, en dos facetas a las que me dediqué particularmente y con las cuales también hicimos subcomisiones que se reunieron muy activamente en el estilo que posteriormente, en años posteriores, comentó Marisa, que fue la posibilidad de redactar principios y criterios referidos a la función pública y a los procesos de selección de personal. Yo he dejado en la organización estos dos documentos, uno fue firmado en la provincia de San Luis y otro en la provincia de Mendoza, no recuerdo cuál en cuál. En sobre principios y criterios de la función pública, fuimos capaces de definir con nuestras propias palabras qué era para nosotros un trabajador o una trabajadora pública, para desterrar definitivamente la definición de recursos humanos o capital humano.
y pudimos definir a gente, empleado, trabajadores. También interpelábamos a la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que nosotros habíamos firmado como gobierno, pero que sentíamos que tenía un lenguaje hegemónico que no nos representaba cabalmente. Así que ese documento lo recomiendo muy particularmente y lo dejé en la organización del Consejo. Y un segundo documento donde las provincias nos comprometíamos a fortalecer las negociaciones colectivas en el ámbito público y a reconocer con claridad en nuestra actividad las organizaciones gremiales de trabajadores y trabajadoras. Y en esto, un capítulo de historia que no hay que dejar de decir, que la iniciativa de creación del INAP vino por parte de una organización gremial del ámbito público como ha sido UPCN. Digo, para seguir con una línea histórica, no es que nosotros, yo estoy trayendo algo que es ajeno a la línea histórica tanto del INAP como de la Función Pública y como de este propio Consejo Federal. Esos dos documentos están a disposición, pero sobre todo creo que el legado más importante que tiene el Consejo Federal es su continuidad. Es su continuidad. Por eso agradezco tanto poner en valor los 30 años. Tanto, Ana, realmente. Agradezco tanto esta invitación, porque los 30 años de discusión y de formación pública que significa esta mesa, yo los veía con mucha emoción, ¿no? Y me conmovía mucho verlos debatir, presentar sus trabajos, porque nosotros también necesitamos escuela. Nosotros no somos funcionarios aislados que sabemos todo sobre la función pública. Y este intercambio, recién lo comentaba Marisa también, este intercambio con otras provincias resulta tan rico, así que me parece que si uno dijera cuál es el legado hacia el futuro, es la continuidad del propio Consejo, su fortalecimiento para que ese Consejo siga siendo un espacio y una escuela de formación, y en ese sentido me parece que un gran puntapié es celebrarlo, celebrar su historia, celebrar su origen y en definitiva celebrar hoy particularmente sus 30 años. Muchas gracias por eso.